Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Mané Tatulián y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que ha sido bastante solicitado afortunadamente en el último tiempo, que queda por lo general bastante solapado, bastante subordinado, que es el tema del arte, ¿no? En realidad, toda la cuestión estética y artística suele ser una cuestión bastante secundaria o bastante, digamos, solapada por toda otra serie de cuestiones, pero la verdad es que el arte y la estética en general nos dice mucho de nosotros mismos, nos dice mucho como sociedad, ¿no? Es decir, no hay mejor forma de conocer una sociedad o una época sino a través de su arte, ¿verdad? Viendo cuáles son los paradigmas estéticos, artísticos, cuál es ese espíritu de época que se ve a través del arte, ¿no? Porque el arte expresa el espíritu de los hombres. Entonces, últimamente, ¿no? Podemos decir que en todas estas últimas décadas, incluso en este último siglo, el discurso sobre el arte es bastante proliferado, es decir, hay muchísima teoría sobre arte y ha caído también en la relatividad, es decir, pasamos del arte en mayúscula a una concepción del arte en minúscula, es decir, ya no hablamos de el arte, sino que hablamos de arte o de expresiones artísticas, ¿no? Ya en minúscula. Es decir, que perdemos una idea central, una idea en mayúscula de lo que es la esfera artística. Este es un tema, ¿no? Toda la cuestión del arte, sobre todo contemporáneo, es un tema que trato en mi libro, La singularidad radical, en este capítulo que se llama El cadáver del arte, ¿sí? En donde se hace un análisis de todas estas cuestiones, siempre inspeccionando como esta dialéctica que se genera entre lo que era el arte clásico, si se quiere el arte con mayúscula, y lo que es el arte contemporáneo y el arte ya concebido como minúscula, ¿no? Es decir, dijimos que el arte prolifera no solamente como expresión, sino que también proliferan los discursos, es decir, hoy en día ya no sabemos lo que es el arte, que es tal vez también un primer signo, ¿no? para entender esta crisis sustancial de sentido que tiene. Y cuando hablamos de la pérdida de significado que tiene el arte, hablamos de la pérdida de su trascendencia, ¿no? Es decir, de esta pérdida que el arte tiene de no buscar algo más allá de sí mismo. Digamos, ya no hay una concepción metafísica del arte, sino más inmanente, si se quiere, ¿no? Entonces, si el arte ya no busca una trascendencia, ya no tiene que ver con un concepto que está mucho más allá, se vuelve sobre sí mismo, ¿no? Le queda solamente lo real como tal, que además, si tomamos la lógica de que el arte es la representación del mundo de esa época, ¿no? Del espíritu de ese tiempo, si tenemos un arte que está representando nuestra realidad ya tal como es un arte que se vuelve insoportable, ¿no? Digamos, el arte tiene como esta ventaja o desventaja, como se la quiera mirar, que es de materializar el espíritu de un tiempo. Y el arte contemporáneo es insoportable, y a lo mejor precisamente porque nos hace ver esa miseria y crece más allá de sus límites, y termina estando claramente en todas partes, digamos. Ya hablamos de una concepción artística que no pertenece a un entendimiento dialéctico de la historia del arte, ni a una totalidad, ni a un sentido, ¿no? Digamos, esto lo explica muy bien Baudrillard, es decir, todas las corrientes artísticas conviven perfectamente unas con otras hoy en día porque, digamos, ya no se oponen entre ellas. Todas están bien, por así decirlo. Entonces todas coexisten unas con otras. Claramente, cuando el arte pierde su espíritu, nos queda solo el fantasma del arte, ¿no? Podríamos decir. Y llegamos claramente a una época en donde, como muchos recordarán, incluso un par de anteojos caídos en el piso de un museo son entendidos como obra. No sé si recuerdan este caso, sucedió hace unos años en los Estados Unidos, en donde a un usuario se le habían caído los lentes en el piso de uno de los pasillos de las galerías y, bueno, los visitantes pensaban que era una obra y le sacaban fotos y
y tuvo mucha repercusión este hecho, y era tan solo un par de lentes que se habían caído. Digamos, y el destino del arte no puede escaparse de nuestro destino, ¿no? Es decir, si el arte es una expresión del ser humano, su destino va a ser el mismo que el nuestro, ¿no? Digamos, su liberación radical es paralela a la nuestra. La muerte de su narrativa es paralela a la nuestra. Su intento de democratización, su deseo de democratización es paralelo al nuestro. Es decir, esto de que todo objeto tiene su lugar en un museo, todo objeto puede convertirse en obra, ¿no? Esto que era un poco como el impulso que tenía Duchamp y lo que luego continuará claramente Warhol, ¿no? entre otros artistas. Un deseo de democratización bastante interesante porque tiene que ver con la democratización del objeto del arte, pero no la democratización de la interpretación del arte, es decir, cada vez entendemos menos el arte. La comprensión y la interpretación del arte contemporáneo es cada vez más limitada, ¿no? Es decir, no es democrático el arte contemporáneo con el usuario, ¿no? Con los valores de comprensión, cuando intenta en realidad promover lo contrario. Vemos que esto es una sensación bastante común, pero digamos, uno cuando observa, ¿no? y disfruta de las obras de arte clásico, incluso ni siquiera necesita una explicación. Es como si la percepción de lo bello y la comprensión de lo sublime sucediera naturalmente, como si tuviéramos a priori esa capacidad, ¿no? de entendimiento que claramente uno puede perfeccionar y mejorar, ¿no? y volver mucho más eficaz, mucho más detallada, pero uno no necesita una explicación para poder comprender la belleza de la Venus de Milo, ¿no? o la atemporalidad del hombre de Vitruvio, pero sí necesita una comprensión, una explicación, ¿no? un detalle, una bajada, una nota al pie para poder entender, diríamos que cualquier obra de arte contemporáneo, ¿no? Y como diría Baudrillard, una frase que a mí la verdad me gusta mucho, no solamente no entendimos las obras, sino que no entendimos que no había nada que entender. Entonces, en este intento de democratización también, ¿no? Todos los objetos tienen su posibilidad de estar en el Salón de la Fama. Todos pueden ser artistas también, ¿no? Todo es arte. Nos encontramos en esta época donde McLuhan diría que estamos ante la posibilidad de concebir todo el entorno humano como obra de arte, ¿no? Y uno podría inferir que el arte está en todas partes porque ya no está en ninguna parte, ¿no? No hay mejor forma de aniquilación de un concepto que expandirlo a la totalidad de las cosas. Entonces claramente deja de existir. Y hace ya un tiempo, ¿no? que el arte ya no se interesa tampoco por su interpretación. Es decir, las obras entre comillas podríamos decir, se ejecutan, se exponen en un determinado espacio, ya sea espacio público, espacio cultural, pero no hay una relevancia de la interpretación. Siempre está como arrojada la obra, ¿no? Como dejada a la interpretación del artista. Pero si tomamos la concepción de que el arte es un lenguaje y de que ya no me interesa la interpretación que se hace de ese lenguaje, es entonces afirmar indirectamente que el arte ya no tiene nada que decir, porque cuando uno habla, ¿no? Cuando uno utiliza el lenguaje, siempre se interesa por esa interpretación, porque tiene algo claro que decir. Pero si yo hablo y no me interesa cómo puede esto ser interpretado, a lo mejor es porque no tengo nada que decir, o porque lo que tengo que decir ya no es relevante. Y esto es lo que le pasa al arte contemporáneo, digamos, indirectamente pone en evidencia su falta del discurso, ¿no? Y incluso es más, cuando no tiene nada que decir también termina hablando de más, ¿no? Digamos, por doquier vemos todas estas expresiones artísticas, assemblage, performance, happening, pop art, fluxus, ¿no? que proliferan como formas digamos, transgénicas del arte, que mezclan todos los estilos, confunden todos los géneros,
convierten todo este conglomerado al fin y al cabo en un negocio, ¿no? En un negocio que de alguna forma busca también el espectáculo, ¿no? Y digamos, siempre es imposible hablar del asesinato del arte sin hablar de Marcel Duchamp, ¿no? Es decir, siempre lo recordaremos como quien establece este grado cero, ¿no? De lo que va a ser el arte, ¿por qué no? Pero conceptual, digamos. Duchamp pertenecía a la corriente dadaísta y a través de lo que es el ready-made, ¿no? Aniquila, digamos, tanto la utilidad de los objetos como la función estética del objeto, ¿no? Es decir, el ready-made, que es esta posibilidad casi de cualquier objeto de convertirse en obra, es el primer signo de un arte virtual, ¿no? Es decir, porque por primera vez el sentido de la obra ya no está en la obra en sí, ¿no? Sino que está como por fuera del arte, ¿no? Está como en un sentido que está más allá de la representación objetual, ¿no? Y digamos, esto también sucedía con el arte abstracto, ¿no? Que también comienza, ¿no? a gestar este entendimiento analítico del arte, ¿no? Y claramente del mundo, ¿no? En donde hay una aproximación y una representación de un mundo totalmente objetivo, ¿no? Que ya tiene que ver con los elementos utilizados, con esta falta de contacto con lo figurativo, ¿no? De ahí la concepción de arte abstracto. Y ya vamos claramente hacia un nuevo entendimiento del arte que ya no tiene que ver con una idea en mayúscula, ¿no? Que ya no tiene que ver con la naturaleza, sino que tiene un sentido que está más allá y suele estar en la cabeza del artista, ¿no? Es un arte totalmente nuevo, solamente nos queda como la idea del arte, ¿no? La idea de la obra, la idea del significado, es un arte totalmente virtual. Y anteriormente el arte estaba en armonía con el mundo, ¿no? Estaba en armonía con la naturaleza, buscaba satisfacer, si se quiere, como estas necesidades objetivas, ¿no? Del ser humano, en lugar de los deseos subjetivos, como dice Adorno. Digamos, y como decía Hegel, purificando lo real para que florezca de lo real la idea, ¿no? La idea con mayúscula, la idea hegeliana, y todos estos intereses profundos de la humanidad, ¿no? En donde el artista no es más que esta unión entre lo metafísico universal y lo real particular. Digamos, el arte tenía que ver con una cuestión trascendental, ¿no? Pero lo que pasa con el arte contemporáneo es que justamente se dispara por fuera de esta coordenada narrativa, o sea, ya va más allá de su sentido, va más allá de las categorías de la estética y la belleza, va más allá de la trascendencia, va más allá del tiempo, ¿no? Al mismo tiempo que el tiempo se le escapa porque las obras no duran nada. Entonces, digamos, si a lo largo de la historia el arte era una forma de resistir contra la muerte, hoy el arte encarna esa muerte, encarna una muerte inmediata. Ya no hay trascendencia, ya no hay una proyección ni hacia el pasado ni hacia el futuro, por lo que el arte queda atascado en su realidad banal, ¿no? en su realidad, en lo cotidiano, en la insignificancia de lo cotidiano, con lo que obviamente termina por confundirse. Y bueno, hablamos de Duchamp, claramente no podríamos no hablar de Warhol. Estamos hablando de la década de los 50, de los 60, plena época de cultura de masas, ¿no? El arte pop representa de una forma perfecta lo que es la sociedad de consumo, o sea, el objeto de consumo se introduce al arte. Y esta, digamos, estética de la sociedad de consumo se vuelve realmente fundamental en lo que va a ser el arte pop. Warhol decía, si pinto de esta forma es porque quiero ser una máquina. Es decir, todo lo que es el arte serigráfico de Warhol, ¿no? En donde ya no hay un contacto directo entre el artista y la obra, ¿no? Ya hay un medio, que es la máquina serigráfica, que
nos habla de una época ya de reproductibilidad técnica, como diría Benjamin, en donde lo que Warhol buscaba con este intento de convertirse en una máquina era también despersonalizar el arte, despersonalizar la obra, deshumanizar la obra, porque esa obra ya la podría ejecutar cualquiera, quien tuviera una máquina, ya no depende de la mano del artista, depende de una máquina. O sea, hay, entre comillas, un medio objetivo que está ejecutando la obra. De hecho, ese era uno de los, de los deseos de Warhol, que cualquiera pudiera seguir con su sistema. Warhol no veía la máquina como una prótesis, ¿no? No buscaba ser un cyborg, no buscaba que esa máquina fuera una prótesis para su ejecución, sino que él mismo quería convertirse en una máquina, digamos. Él mismo quería convertirse en el medio de producción y perderse, ¿no?, con ese medio de producción. Y es muy interesante porque la cuestión serigráfica tiene implícita la cuestión de la clonación, ¿no? Es decir, hoy buscamos clonar órganos y seres humanos, pero Warhol ya había comenzado, ¿no?, con este experimento de alguna forma, en donde clonaba todo a su paso, ¿no? Clonaba todos estos objetos de consumo procesados y empaquetados con una estética, entre comillas, artísticas, ¿no?, en pos de un nuevo arte que ya no tenía rastro de lo humano. Estas serigrafías saturadas de Warhol en realidad, digamos, son el equivalente de alguna forma también de nuestras imágenes virales en las redes, ¿no?, en donde todo se reproduce infinitamente, ya no hay artista, ya no hay obra, sino que todo puede clonarse infinitamente llenando el espacio. Incluso muchas de las obras de Warhol tienen hasta hoy en día una repercusión en el sentido de que se retoman muchas veces y se resignifican. A lo mejor algo que nos recuerda un poco, nos podría recordar un poco a las obras de Warhol, ¿no?, sobre todo a la famosa Banana de Warhol. Fue una obra de hace unos años, en el 2019, a lo mejor también les suena familiar. Una obra, entre comillas, de Mauricio Catelán que se llamó The Comedian, el comediante, que era tan solo una banana, ¿sí?, pegada en una pared con cinta adhesiva. Una banana que Mauricio Catelán había comprado por, si no me equivoco, unos 20 centavos en un almacén, ¿no?, de a la vuelta, si no me equivoco, precisamente del Art Basel, que era el centro donde se expuso este intento de obra, y se vendió por $120,000, ¿sí? Y Catelán explicaba, ¿no?, algo que realmente es como él riéndose en nuestras caras, que la banana, digamos, se supone que es una banana, y ya. Y durante la exposición, otro artista, David Datuna, se comió la banana que estaba en la pared y llamó a esa obra El artista hambriento, ¿sí? Entonces era como una obra, entre comillas, dentro de otra obra, entre comillas. Y bueno, claramente al día siguiente ese vacío de la pared se volvió a llenar con otra banana, la galería abrió las puertas, los pasillos se llenaron, ¿no? Digamos, literalmente gente consumiendo el hecho de que, como diría Baudrillard, no entendieron, que no había nada que entender. Y es muy interesante, ¿no?, porque lo expuesto, en este caso la banana de unos 20 centavos, no tiene valor, digamos, ni simbólico, ni espiritual, ni estético, ni histórico, ni trascendental, pero aún así se vende muy caro. Y acá hay una cuestión fundamental, ¿no?, que es la cuestión del museo. O sea, uno no puede hablar, sobre todo uno no puede hablar de arte contemporáneo sin hablar del museo, porque el museo es en realidad, de alguna forma, cómplice, ¿no?, del asesinato del arte. Porque la relación entre el arte contemporáneo y el museo es sustancial, porque claramente el museo materializa el mercado del arte, ¿no? Es decir, analiza, selecciona, valora, exhibe, vende las obras. Museos y artistas van de la mano, es decir, el museo termina de cerrar el sentido de esa obra. Por ejemplo, esta misma banana pegada en una pared
de la esquina de una calle no tendría este significado de arte como lo tiene cuando está expuesto dentro de las paredes o dentro del espacio del Art Basel, ¿sí? O dentro de cualquier otro museo. Ese espacio semiótico que circunscribe, ¿no?, ese sentido, le inscribe el sentido al objeto que está ahí dentro. Entonces, el museo hoy encarna gran parte del alma, ¿no?, de la obra, que corre el riesgo de ser confundida en el caso del arte contemporáneo, porque suelen ser objetos sobre todo bastante cotidianos, que en un entorno cotidiano no tendrían ese mismo significado. Precisamente son las paredes del Art Basel las que hacen de una banana en la pared The Comedian, porque el museo es un signo en sí. Y digamos, hoy los museos se están volviendo, ¿no?, como estos espacios extrapolados de cualquier antropología, ¿no? A mí me recuerda mucho al término de los no lugares de Auger, ¿no?, de Marc Auger, estos lugares que parecen como anónimos, ¿no?, donde cualquier rastro de lo humano está desaparecido, se ha desvanecido. Y hoy los museos se vuelven un poco como no lugares, ¿no? Es decir, uno cuando visita un museo, una galería de arte contemporáneo, tiene la sensación de que ve toda una colección de objetos sin rastro humano, sin referencia, ¿no? Digamos, una y tres sillas, un orinal, una lata de salsa de tomate, un perro en globo, ¿no?, una Venus de Milo de queso, un Blackberry pegado a un mango, digamos, estos seres, estos artistas que hacen estas intervenciones, ¿no?, en donde con cuchillos, con tenedores, donde se autoflagelan, ¿no?, y toda esta cuestión, la sensación es la de estar visitando un supermercado, ¿no?, una tienda, un depósito. Es decir, esta trivialidad que ya tiene el arte se confunde con la misma trivialidad del mundo real, ¿no? Primero el arte convirtió en residuo las categorías de estética y belleza. Luego se convirtió en residuo a sí mismo. Y luego cualquier desecho se vuelve obra de arte. Y como consecuencia cualquier obra de arte se vuelve desecho, ¿no? Es decir, todo tiene que ver con la lógica de lo residual, ¿no? Es decir, el arte ya no tiene ningún privilegio ante los objetos cotidianos. Uno podría hacer la analogía de que de la misma forma que el hombre ya no tiene ningún privilegio sobre las otras especies, desde el punto de vista posthumanista, toda esta filosofía contemporánea que intenta superar al humanismo. Y entonces todas estas no obras, ¿no?, estos objetos residuales que están en los museos, reflejan también esta condición residual de nuestra realidad. Esta miseria, este cúmulo de residuos en los cuales y de alguna forma el arte ya no hace otra cosa que reproducir en alta resolución la copia, ¿no?, de una realidad que se descompone y una realidad que se nos desintegra, ¿no?, enfrente de los ojos. Y a lo mejor ese es su propósito, ¿no?, mostrarnos la ausencia del arte. Es decir, el arte ya no se diferencia con nada, ya no significa nada, se volvió tan solo el signo, ¿no?, de su propia ausencia. Y el arte en realidad se vuelve tan real que desaparece, ¿no? Se vuelve hiperreal, podríamos decir, tomando el concepto de Baudrillard. Y todos esos objetos que están vacíos, que están ocupando el espacio físico de esos museos, todavía nos permiten creer en el arte, ¿no? Digamos, todas esas galerías rebalsadas encubren esa ausencia. Cuando Abramovich salía a profetizar esta idea, ¿no?, de que el artista está presente, para mí era como un síntoma de esta extinción, ¿no? Es decir, ya estábamos aceptando el hecho fundamental de que el arte ha muerto, ¿no? Estamos ante el cadáver del arte. Y digamos, esta ingenua maniobra de tratar de justificar el arte como conceptual, en realidad esconde ese pánico, ¿no?, de admitir que el arte murió. Y de alguna forma petrificados, ¿no?, con ese espectáculo que nos muestran estas obras contemporáneas. A lo mejor por shock o por corrección política terminamos como aceptando, ¿no?, y asimilando este
esta simulación de arte que es en realidad un arte travestido, ¿no? Intentamos buscarle un sentido a lo absurdo. De nuevo esta frase de Baudrillard, ¿no? No entendimos que no había nada que entender. Y todo esto tiene que ver con ese shock, si se quiere, casi psicológico, ¿no? De aceptar que lo que estamos viendo en realidad es un cadáver. Y el cadáver, ¿no? Lo cadavérico es también una categoría muy contemporánea. Es una categoría que se ha estetizado mucho en todo lo que son las corrientes, por ejemplo, posthumanistas, ¿no? Estéticas posthumanistas. Vemos cómo lo cadavérico empieza a formar parte de una estética, es decir, como el cuerpo se despega de su concepción metafísica, es decir, ya no hay ninguna metáfora, ninguna cuestión o ninguna idea metafísica, ninguna trascendencia que determine el sentido y la forma del cuerpo. El cuerpo puede volverse cualquier cosa, ¿no? Es decir, puede volverse un cadáver incluso antes de morir. Y esto también está muy presente en el arte, ¿no? Es decir, sobre todo en la década de los 50 y de los 60, aparece como esta noción del cuerpo como lienzo, ¿no? Es decir, el cuerpo del artista ya no solamente está separado de la obra, ¿no? Es decir, está extrapolado de la obra y funciona tan solo como para ejecutar, sino que el cuerpo mismo se vuelve un lienzo, ¿no? Es decir, y de la misma forma como el arte es el espejo y es el reflejo de una sociedad, el cuerpo también es un espejo y es un reflejo. Y el cuerpo mismo empieza como a encarnar todas estas nuevas significaciones, ¿no? Digamos, hay una violencia generalizada contra el cuerpo, a través de la técnica, a través de la ideología, de la política, de la medicina y justamente también a través del arte, ¿no? Porque uno puede ver todas estas representaciones de artistas como Günter Bruce, Gina Pane, Marina Abramović, ¿no? En donde el cuerpo se introduce en el discurso del arte como lienzo, como material, y el cuerpo empieza a ser este lugar de la violencia generalizada contra, en última instancia, contra el ser humano en general. Muchas gracias a todos. Como les había comentado al principio, estos temas pueden encontrarlos en mi libro, La Singularidad Radical, que ya está disponible tanto en Amazon como en la página de Experimenta, en Mercado Libre para todos aquellos que estén en Argentina, y también en su versión EPUB o versión digital, que la pueden encontrar también en Amazon, en Apple Books, en Barnes & Noble y en muchas otras librerías de Latinoamérica. Muchísimas gracias y hasta pronto.